Hola hermanos, el día de hoy, 16 de septiembre del 2022, es viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Bueno, hoy tenemos una memoria que en algunos lados es obligatoria, en algunos lugares y en otras solamente es una memoria, opcional si lo quieren, una memoria libre se dice normalmente. Es la memoria de los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo de Cartago. Fíjense, cuidado, no murieron al mismo tiempo, aunque fíjense que se dice que murieron el mismo día, solo que en diferente año. Y entonces, bueno, eso ya es una cuestión también bastante discutible. Y ambos pues murieron, supuestamente, como les digo, el 14 de septiembre. Solo que se traslada al 16 porque está el 14, la exaltación de la cruz, el 15 de Nuestra Señora de los Dolores, entonces la fiesta más cercana es la del 16, porque el 13 es San Juan Crisóstomo, entonces no quedaba. Fíjense, ambos mueren mártires decapitados, insisto, en años diferentes. Cornelio muere en Roma, en Civitavecchia, en el año 253. Él había sido elegido papa después de la muerte de Fabián. Fabián, pues al morir él, hay una situación interna bastante conflictiva, producto de un tal Novaciano. Novaciano era un sacerdote de ahí, de Roma, que él quería ser papa. Y de hecho se va a hacer nombrar papa, los Cataroi van a ser los que él fundó, un grupo de gente pura, porque resulta ser que había, miren, ¿cuándo se da la primera gran persecución general? Porque hasta el año 250 no había habido persecuciones generales en la iglesia. Se había perseguido en algunos lugares, como el caso de Nerón cuando persigue en Roma, en algunas regiones, como la persecución que se da en Bitinia o la persecución que se da en Asia Menor en el siglo II. Esas son persecuciones locales, son provinciales si se quiere, pero no eran persecuciones generales. En el año 250 el emperador Decio entonces da un edicto de persecución general. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente, y hay que decirlo, mucha gente fueron lapsi, así se dice, o sea, fueron que renegaron de la fe. Cuando terminó el proceso de la persecución, quieren volver a entrar, quieren volver a la iglesia, y ahí entra el conflicto. Porque entonces algunos no estarán a favor, porque ya pecaron, eso es un pecado mortal, no se les puede admitir en la iglesia, nunca más. Y entonces Novaciano era de estos. Y el Papa Cornelio estaba a favor de que volvieran. Lógico, después de la penitencia, después del arrepentimiento, que pudieran volver a la iglesia. Por su parte, en el norte de África, en Cartago, Cipriano, fíjense que era muy probablemente de familia consular, se trataba de una persona de alcurnia. Él fue educado pagano y se va a convertir al cristianismo en el año 200, creo que se hizo bautizar en el 247, una cosa así. En el 249, fíjense, es elegido obispo de Cartago por aclamación, porque era un tipo muy inteligente, con un gran conocimiento filosófico, era una persona de mucho valor, y apoyaba al Papa Cornelio. Ahí está el detalle, apoyaba al Papa Cornelio. En el norte de África se vive una situación bastante similar, porque resulta ser que cuando se da la persecución, incluso el propio Cipriano huye. Y lo van a criticar por eso, pero él está cumpliendo con el Evangelio. En el Evangelio se dice claramente que cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Dice el Evangelio, eso es lo que dice el Señor Jesús. Y él dijo, pues eso fue lo que yo hice, pues. Y bueno, y luego, después va a ser martirizado. O sea, ay, entonces, ¿dónde estuvo el problema? Al final le van a cortar la cabeza igual. Entonces, el tema es que en ese momento hay un tal Felicísimo que quiere ser él el obispo de Cartago. Y entonces ahí viene el conflicto. ¿Ya? Porque Felicísimo no será tanto Felicísimo, sino su sucesor, que es un tal Donato. Y Donato, el donatismo, es una herejía que de hecho va a seguir estando hasta prácticamente tiempos de San Agustín. Y es del mismo estilo. Es el estilo de ese rigorismo. El que ha cometido una falta no puede volver a la iglesia. No, que la misericordia es absoluta en esta gente. Tienen un sentido y un corazón, pero igualito al de Dios. O sea, y eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, nos pasa. Los divorciados vueltos a casar, eso no pueden volver a la iglesia, ¿cómo se pone a creer usted? Y el Papa que anda diciendo que hay que buscar vías para ver cómo les ayudamos. No, eso ya cometieron una falta. Y hay gente así. Cuadrada, que no piensan, no, ya les digo, y si nos vamos con los indietristas, que piensan que es que la única misa válida es la que se reza en latín, entonces ya ven ustedes, estamos mal, pues eso pasa siempre en la iglesia, ¿no? Y entonces, pues Cipriano cuando logra regresar, lo vuelven a capturar, y ya les digo, le cortaron la cabeza. Solo que él va a ser mártir en el 258. Ya en la persecución de Galo, creo. No, evidentemente Decio había muerto en el 251, entonces no es esa persecución, sino la siguiente persecución. Se les asocia por su amistad.
Se les asocia porque ambos se sostuvieron mutuamente, sobre todo frente a estos indietristas, sino estos cuadrados, estos conservadores a ultranza que no entienden el corazón de Dios. Bueno, nadie lo entiende, pero pero que no tienen corazón misericordioso. Bueno, vamos, porque está pasándonos mucho en la iglesia eso, y volverán a haber muchos mártires, siguen habiendo los mártires todos los días, creo, pero producto de esta división al interno es lo que más duele, ¿no? ¿Cuánta gente que en la iglesia no debería haber izquierda, derecha, esas cosas no, son para los partidos políticos, ¿no? Pero se termina diciendo así, ¿no? Gente tan conservadora, ultraconservadora. Y bueno, y los extremos, ¿no? Lo que está pasando con la iglesia en Alemania, por ejemplo, es una cosa dolorosísima, ¿no? Realmente eso pues, ya raya casi en un cisma. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Primera carta a los Corintios siempre, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes y por tanto aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de entre todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo va dejando para el final de la carta esta discusión que es terrible, ¿no? Se está poniendo en duda. Claro, estamos en un ambiente pagano, de la filosofía pagana. Corinto también es un cúmulo de ideologías y de encuentros y desencuentros de los pensamientos de la época. Y lógico, toda la herencia platónica y ahora neoplatónica del desprecio al cuerpo. Entonces, ¿cómo se le ocurre que va a resucitar? Te va a predicar que resucita, si más bien la muerte es la liberación, la separación finalmente del alma del cuerpo que la tenía aprisionada. Entonces, no, ¿cómo va a hablar usted de que se resucita? Eso más bien es contra esa filosofía. Entonces, por eso Pablo necesita explicar esto. ¿Y cómo lo hizo? Ayer, como les decía, se podía haber leído ese texto de la primera carta a los Corintios, del inicio de los primeros 11 versículos, o leer el texto de la carta a los Hebreos. Eso era indistinto, era como posibilidad, ¿no? Los que escucharon la primera carta a los Corintios recordarán que Pablo dice, o sea, los versículos anteriores a esto, habla de los testigos. De Cristo se le apareció a más de 500 hermanos reunidos. Se le apareció a Pedro, se le apareció a Santiago, por último se me apareció a mí. Dice, claro, que soy el último de los apóstoles, indigno de ese nombre. Sí, pero fíjense, parte Pablo de la experiencia concreta del encuentro con Cristo resucitado. O sea, no estamos predicando una cosa de oídas, es una verdad, porque hay testigos que dan fe de lo que ha ocurrido. Ahora, si ustedes no lo quieren creer, pues quítenle la resurrección al cristianismo, ya no es cristianismo. O sea, el centro, si lo quieren, el anuncio del carisma es que Cristo muerto ha resucitado. Ay, entonces, somos los más infelices, somos los más tontos, literalmente dice el griego, si no creemos que Cristo ha resucitado. ¿Cómo es que alguno de ustedes anda diciendo que Cristo no resucitó de entre los muertos? Ay, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, cabeza huecas nosotros. Y seguimos en el pecado, claro. Fíjense, seguimos en el pecado. Claro, porque la resurrección es la posibilitación de la redención, y la redención significa el borrar nuestros pecados. La resurrección no es accesoria, no es opcional creerlo o no creerlo, sino volvemos el cristianismo un asunto meramente ético, una doctrina dulzona, pero sin el arraigo y el sentido central de toda ella. La resurrección es esto. Pero no es así, dice Pablo. Cristo resucitó de entre los muertos y resucitó como la primicia de todos los que mueren. Lindo. Esa es nuestra fe. Hay que confesarla, hay que defenderla, hay que creerla. El Evangelio. Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta síntesis del Evangelio de Lucas nos recuerda lo que Jesús hace. Recorre ciudades y pueblos predicando la buena nueva, anunciando el reino de Dios. Claro, le acompañan los 12
Pero también, y aquí Lucas ya se vuela la cerca, ¿no? Esto era imposible. En tiempos del Señor Jesús no podía haber mujeres discípulas, pero ellas están con Jesús y lo escuchan y le sirven. Y fíjense, aparte de estas, ayer, ¿no?, contemplando el Evangelio, María está junto a la cruz, está la hermana de María, María la de Cleofás, que yo siempre les digo que yo no sé por qué siempre la ignoran a la pobre María la de Cleofás, ella debe poner una demanda en el cielo, oigan, siempre la ignoran. Junto a la cruz de Jesús se pone a María, a Juan y a la Magdalena. Ajá, y María la de Cleofás, ¿por qué no aparece? ¿Por qué nunca me la pintan ahí en el momento de pintarla? Claro, tendría que estar porque es María la de Cleofás, así que está, ella también estuvo. El papel de la mujer, cada vez hay que reivindicarlo más, pero con el sentido cristiano del asunto, porque la mujer, ay Dios mío, no puede verse opuesta al hombre. Ay, el patriarcado, hay que acabar con los hombres. Pues hombre, es que no veo dónde está la solución del asunto, ¿ya? Hay que aprender maduramente a entender el papel, la responsabilidad, la belleza de lo que la mujer aporta como ser humano que es a la vida de la familia, a la vida de la sociedad, a la vida de la iglesia. Eso es legítimo, ¿no? Por eso les invito a hacer una oración que, si se fijan, es precisamente un recorrido, cuando la escuchen, del valor de la mujer, según la palabra de Dios. Señor, hoy queremos hacer memoria agradecida de muchas mujeres que se dejaron transformar por tu espíritu de vida. Recordamos a Sara, quien con Abraham contestó a tu llamada de dejar su tierra natal y poner su fe en una alianza con el Señor. Gracias por su fe. Recordamos a Esther y Débora, que gracias a su valor e inteligencia salvaron la nación. Gracias por su compromiso personal en favor de muchos. Recordamos con especial cariño a la Virgen María, siempre atenta para escuchar tu voz y la de los hermanos, siempre dispuesta a hacer vida tu voluntad, con confianza y generosidad. Gracias por su amor de madre. Recordamos a María Magdalena y a las otras mujeres que siguieron a Jesús, también cuando fue crucificado. Ellas fueron las primeras personas que se encontraron con Jesús resucitado. Gracias por su fidelidad en el amor a Jesucristo. Recordamos a Febe y a Priscila y a las otras mujeres que fueron líderes de la iglesia primitiva. Gracias porque supieron difundir el evangelio en momentos difíciles para la iglesia. Recordamos a Santa Águeda y a todas las mártires que supieron mantener su fe y sus ideales más nobles. Gracias por su testimonio. Recordamos a Santa Teresa de Ávila y a Santa Catalina de Siena, que vivieron su fe con autenticidad y lucharon contra la corrupción de la propia comunidad cristiana. Damos gracias a Dios por su valentía y su amor a la iglesia. Recordamos a nuestras madres y abuelas, a todas las mujeres importantes para nosotros, cuya entrega ha hecho que hoy podamos disfrutar de una vida mejor. Gracias por su generosidad. Recordamos las mujeres que hoy en día son las primeras en descubrir compromisos al servicio de la justicia, de la paz, de las mujeres maltratadas. Señor, que su trabajo siga dando buenos frutos. Acuérdate de las mujeres que son víctimas de la violencia en sus hogares y fuera de ellos. Señor, dales fuerza para vencer el temor y buscar soluciones. Te pedimos por aquellas mujeres que se enfrentan a una vida de pobreza. Dales el don de la esperanza para trabajar juntas con los hombres de buena voluntad por un mundo más humano y solidario. Te pedimos también por nuestras hijas y nietas, para que crezcan con tu ayuda, fuertes y sensibles, creyentes y comprometidas, libres y felices. Amén. Yo tenía que haber dicho sobrinas, porque yo, hijas y nietas, bueno, hijos evidentemente, todos a los que servimos, no siempre les decimos así, bromeando, incluso hay gente que yo le digo que a veces como se me olvidan los nombres, entonces mejor hijo, hija, y así quedamos en paz todos. Bueno, pero en fin, no, aquí tenía que haber incluido a mi sobrina, que sobre todo a mis ahijadas, lindas, bueno, en fin, el papel de la mujer hay que reivindicarlo siempre en su justa medida y no como opuesta a la acción del hombre, que hemos sido machistas y que se ha impuesto el criterio machista en muchísimo de nuestra historia. Claro, evidente que sí, eso tiene que terminar, pero sin feminismos a ultranzas y sin locuras del desvío del valor de la persona y de su dignidad. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Cornelio y San Cipriano, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.